Ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos suscriptores de la redcristiana.com? Bienvenidos a una entrega más de estas transmisiones que hacemos y que buscamos que sean de bendición para todos ustedes. Hoy en vivo, en directo desde Paraguay, ya ustedes lo ven en la pantalla, desde Luque, Paraguay, nuestro querido pastor Emanuel Insfrán. Y hoy un tema muy importante, como todos los que trabajamos aquí en la Red Cristiana, pero este tema, cuando trae testimonio de por medio, pues se nos hace muy, muy importante para todos. Querido pastor Emanuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Buena tarde, buena noche, buen día. Hola Iván, un gusto, qué gusto estar de vuelta con ustedes. Un saludo grande a todos, a toda la red cristiana y un saludo enorme también a nuestros hijos espirituales que nos están viendo. Estamos en un viaje celestial precioso. Hoy tenemos sorpresas para ustedes y espero que este testimonio sea de mucha bendición para todos ustedes. De la misma manera, esperamos eso, querido pastor. Bueno, pastor, recuérdanos un poquitito tu iglesia en Luque, allí en Paraguay. Allí llega, obviamente, toda clase de personas buscando ayuda, tal vez buscando, no sé, resolver o cambiar su vida, ser transformados. Cuéntanos un poquito para introducir un poco el testimonio que vamos a compartir a continuación, pastor. Sí, Iván. Nosotros le hemos adoptado como nuestro hijo espiritual a Gaspar Ramírez. Él llegó a la iglesia y como toda persona, ¿no? Él era homosexual, llegó en esa condición y Dios empezó a trabajar en él en un proceso de transformación a que él pueda conocer su verdadera identidad, porque hay personas que no conocen su identidad en el Señor. Y Gaspar era uno de ellos, era uno de ellos. Al principio fue un poco fuerte, pero él fue teniendo encuentros fuertes con Jesús. Fue obra mismo de Dios que fue trabajando en él. Y hay puntos muy específicos que marcaron su vida, en cual Dios fue marcando, Dios fue rompiendo maldiciones, cadenas, ataduras. Y ese era uno de Gaspar, el Gaspar. Es impresionante lo que Dios hizo en él. Él hasta llegó a ser un travesti en su vida pasada. Y hubo puntos muy específicos que yo he marcado, como recuerdo uno de los puntos específicos que la pastora le dijo, Gaspar, tu liberación va a terminar cuando vos te cases. Y Gaspar le decía, no, pastora, es que yo no me voy a casar, voy a ser como el apóstol Pablo. Y eso son cosas que yo me recuerdo, ¿no? Y no hace mucho, eso no hace mucho que pasó. Puntos muy específicos, ¿verdad? Como recuerdo que cuando él llegó él llegó y pensaba que la iglesia iba a ser como una iglesia donde le iban a mirar raro y un montón de cosas. Sin embargo, en la iglesia él llegó, pero la gente se sintió amado, se sintió respetado, se sintió cuidado, porque nosotros no despreciamos a ningún tipo de gente, sino que le amamos. Siempre Claro. demostramos ese amor, ese cariño. Y Pastor, de sí, repente tú tienes una fotografía ahí, tienes a tu mano una fotografía que podamos ajá, compartir con los amigos de la Red Cristiana para precisamente presentarles el antes y el antes de Cristo y el después de Cristo a los amigos de la Red Cristiana con nuestro invitado especial hoy, evangelista Gaspar acá la, Ramírez. Creo acá que la sería importante esposa esa me está fotografía. dando una pequeña foto. Perfecto, vamos a compartirla. Vamos a Sí, compartirla me voy a parar, me voy a parar. A ver, antes de abrir la cámara, vamos a compartirla exactamente. Vamos a hacer esa tomita. Si puedes abrir un poquito, Milciades, la toma. Si puedes abrir la toma un poquito, Milciades. No sé si tengas chance de abrirla porque estamos en ahí, vivo, recuerden. Ahí quédate un vemos poquito, me decía, a yo voy a la, mover. a la izquierda, exacto, estamos viendo el antes de Cristo de Gaspar Ramírez, así lo estamos viendo, como obviamente vestido como una mujer,
Es más, uno lo puede apreciar a simple vista y es una mujer. Esa fotografía no refleja otra cosa que una mujer. Y a la derecha está la fotografía, pastor, después de Cristo. Ahí lo vemos ahí. El antes y el después. De Gaspar Ramírez, nuestro invitado especial hoy como testimonio aquí en arrecristiana.com. Y por supuesto, queremos darle la bienvenida ahora sí, entonces, querido pastor Milciades y los amigos de Paraguay allí en Luque. Vamos a abrir un poquitito la cámara y vamos a ver exactamente ahora sí en pantalla. Ahí está Gaspar Ramírez con el pastor Emanuel Insfrán. Ellos dos en vivo y en directo están allí en Luque, Paraguay. Ahora evangelista. Bienvenido, evangelista Gaspar Ramírez. ¿Cómo estás? Amén. Muy bien. Un gusto, hermano Iván, conocerlo. Para mí es un alto honor poder compartir con ustedes el testimonio, mi cambio de vida y lo que Dios ha hecho conmigo y sigue haciendo, ¿verdad? Y un saludo muy especial, que la paz del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, para la gran familia de la Red Cristiana y a todas las personas que van a estar llegando a esta transmisión. Que Amén. Dios le bendiga. Muchas gracias. Lo primero que debo hacer como director de la Red Cristiana es darte las gracias. Primero, obviamente, darle las gracias a Dios por tu vida y darte las gracias a ti particularmente, porque compartir esta clase de testimonios, tenemos mucha fe de la bendición que será para muchas personas que están de repente confundidas, que de repente no saben qué decisión tomar, y estamos seguros y le pedimos al Señor que por su obra y gracia, por su misericordia, Señor, muchas personas puedan ser alcanzadas a través de tu testimonio, querido Gaspar. Así que muchas gracias por aceptar esta invitación. Mi primera pregunta es directa y vamos así somos en la arrecristiana.com. Hemos escuchado, yo lo he escuchado como comunicador, como presentador que soy de muchos programas de televisión y de radio aquí en los Estados Unidos, y yo he escuchado lo siguiente: no, es que el homosexual nace. Y otras personas dicen, no, un momento, no nace, se hace. ¿Qué dice Gaspar Ramírez? ¿Cuál es tu respuesta a eso? Sí, un poco antes, hermano Iván, antes de responder a esta pregunta, quería mencionar nada más algo que usted estuvo tratando, ¿verdad? Que muchas veces es difícil testificar cambios muy personales, así que el Señor ha hecho en la vida de uno. Conozco varios hermanos, pero se respeta que porque en el mundo no fueron así abiertos. Hay personas que ocultaban esto, ¿verdad? Por algunos prejuicios, ¿no? Entonces, hay personas que Dios ahí en el anonimato ha estado trabajando con ellos y eso se respeta, ¿verdad? Cada uno es libre de contar, pero es muy lindo, así como usted dice, ayudar a otras personas, que en mi situación era así. Yo necesitaba de una persona que me pueda enseñar cómo vencer, ¿verdad? Esta condición, cómo poder salir de esto. Entonces, si mi testimonio va a ser de bendición para alguna persona, que en el nombre de Jesús así sea, y que sea para muchas personas, aquí estamos para ayudar y servir, hermano. Amén. Y ya respondiendo a tu pregunta, podemos ir varias citas bíblicas, ¿verdad? Pero me gustaría ser un poco más directo. Cuando una persona nace, por ciencia misma, porque soy personal de salud, por ciencia misma, hasta los 4 años, una persona que nace va creciendo en cuanto al crecimiento y desarrollo. Y hasta los 4 años hay un tiempo donde los niños van adaptándose, y ese periodo de adaptación es de toda la vida, pero cuando uno nace recién, hasta los 4 años, tiene de cómo descubrirse en el ambiente. Y uno no puede nacer diciendo yo soy hombre o yo soy mujer. Esa percepción se produce ya cuando, con el crecimiento y desarrollo de cada persona. En mi caso, nunca dudé de que yo era hombre, de que yo era varón. Ya después de grande, empecé a tener ciertas inclinaciones y tendencias que me inclinaban más hacia los gustos de las mujeres o de las niñas. A una edad de casi 6, 7 años más o menos, que empezaba yo a descubrirme y me gustaba compartir más tiempo con mujeres, jugaba a las muñecas o a la cocina, a la comida, cosas así
que fueron llevándome. En mi caso, no nací así, sino que ya con el tiempo pude experimentar y yo me inclinaba hacia las cosas femeninas, del género femenino, porque Femenino. se nace Gaspar, hombre, se nace mujer. claro. Gaspar, Sí. porque, y nuevamente reitero, muchas gracias y discúlpame porque voy a hacer un Bueno, poquito, tal vez te voy a cortar un poco, pero que estamos deseosos de aprender y de que este testimonio sea de bendición, Gaspar. está bien. Tú hablas de 6 o 7 años ya Sí. con inclinaciones, digamos, hacia lo femenino. Así Lo es. estamos preguntando, te lo estamos preguntando a ti. Tú eres testimonio, o sea, esto no lo preguntamos a una tercera persona, sino directamente a ti, Gaspar. ¿Por qué crees que empezaste con ese tipo de inclinaciones hacia lo femenino? ¿Alguien te lo dijo? ¿Viste algo? ¿Alguna influencia? ¿Algo crees que te influyó para que empezaras a tener esa tendencia femenina siendo un varón? ¿O no? Es un punto muy, muy bueno la que estás tocando, Iván, porque en mi caso, principalmente hubieron varias, vamos a llamarles puertas abiertas. Ujú. Ya vamos a estar profundizando a lo mejor en otro tiempo, pero en mi caso, hubieron muchas puertas abiertas para que yo pueda inclinarme hacia eso. Primeramente porque nací con un problema congénito que era hernia inguinal congénita bilateral y que eso me impedía a mí hacer fuerza como mis hermanos, porque estaba yo con esa condición hasta los 4 o 5 años. Entonces, todo ese tiempo yo no me desarrollé como mis hermanos en la granja, con trabajos duros o pesados, sino que yo estaba más en reposo y el cuidado de mis hermanas. Entonces, estuve yo creciendo con ellas, viendo lo que ellas hacían todo el tiempo con mamá y mis hermanas, y mis hermanos salían de casa y ellos hacían el trabajo duro y no así yo. Ese fue el primer punto. Y ahora si nos vamos a algo más espiritual, quiero compartir contigo que mi familia somos, por decirlo así, somos producto del adulterio. Mi padre es casado, mi mamá nunca se casó con mi padre, entonces de ahí ya, como dice el salmista, en pecado fui engendrado. Y otro, que la ausencia paterna en mi vida, el papá nunca estuvo conmigo, nunca me enseñó, nunca me alzó, Iván, nunca me abrazó hasta hoy en día. Desde chico tuve un rechazo de hacia mi padre conmigo. Entonces, todo eso contribuyeron a que yo pueda ir inclinándome hacia ese género, hacia lo sensible, lo sentimental. Todas esas cosas influyeron, Iván. Válido. Gaspar, eres evangelista hoy. He aprendido últimamente, Dios ha sido muy lindo conmigo y con nosotros aquí en la Red Cristiana. Y dentro de uno de esos mensajes o esas revelaciones recientes que hemos tenido, es que cuando queremos compartir el Evangelio, debemos ir primero a la identidad y no a la conducta de las personas. Porque muchas veces vamos es primero a no hagas, no digas, está mal hecho esto, tienes que cambiar, es decir, pero nos olvidamos de la identidad. Con tu testimonio, me estoy dando cuenta que obviamente todo tiene esa raíz, la identidad. A los 6, 7, 8, 9, 10 años, sí, el ser humano está formando esa identidad. ¿No tenías una buena relación con un papá? No sé, ¿cómo era la relación con tu mamá, Gaspar? Con mi mamá sí, todo el tiempo fui muy mimado, muy sobreprotegido por ella en cuanto a eso. Y, y bueno, y entonces esa identidad mía en esa época, cuando tenía la falta de afecto de papá, de hermanos, también Iván pasé por otro proceso que era el rechazo de mis hermanos, por lo que éramos de una familia, venimos del campo, y en el campo todos tienen que trabajar, todos del más pequeño hasta el más grande. Y mi condición física a mí me impedía trabajar o hacer esfuerzos pesados. Y mis hermanos por eso me aborrecían, porque ellos de muy temprano ya iban a trabajar y venían muy tarde. Entonces, Ellos sabían de tu condición, sabían sabían, que tú tenías un sabían. problema de hernia, que no podías hacer fuerza, lo sabían. Sí, así es, sabían Y y por eso aún me así te hacían aborrecían, bullying, sí. Me hacían como bullying se a dice.
como se dice hoy en día, ¿verdad? Bullying, sí. Bullying. Y bueno, entonces creó en mí una falta de identidad por cuanto no pude compartir con ellos las tareas que ellos hacían. Y ya después de grande, como que cuando era niño lo único que hacía era eso, entonces eso creó una tendencia de atracción por mí hacia las cosas que hacían las mujeres, no así todavía por los hombres. Ya eso después se manifestó a una edad un poco más grande, a la pubertad, no así de niño, la pubertad se me manifestó esa atracción hacia el mismo sexo. Y bueno, de ahí otros eventos que vinieron desencadenándose en mi vida, mucha tragedia, en verdad. Pero en mi caso, respondiendo a la pregunta. Sí. Sí, una pregunta, Gaspar. ¿Tu mamá se daba cuenta de esto? ¿Tu mamá se daba cuenta de tu tendencia hacia lo femenino o no? ¿Qué crees Sí, tú? sí, ya sí. También mis ¿Hablaban de hermanos. eso? ¿Hablaban de ello con tu mamá? ¿Tú hablabas con tu No, mami de eso o no? no, porque éramos una familia bastante disfuncional y no había buena comunicación, Ok. no había Diálogo. sí, diálogo, y hay muchas cosas que mismo por ser del campo y eh, hay ciertos manejos que en el campo son diferentes, le hacen a unas personas más hostiles en cuanto a lo que hoy en día muchas personas, como el debate de ideología de género y cosas así, entonces eran bastante cerrados en muchas cosas y no podíamos hablar abiertamente sobre esos temas. Vas a la escuela, ¿cierto? Sí, Llega tu época, tu edad de ir a la escuela. Fuiste a la escuela. así ¿Qué es. pasa, qué pasa con Gaspar Ramírez en la escuela? Ya esa época de pubertad a la que te refieres, Sí. empiezas a crecer, el ser humano empieza a madurar, todos empezamos a madurar, y obviamente ya vienen amigos, amigas, influencias, etcétera. Cuéntanos un poquito de esa etapa de pubertad en tu escuela, Gaspar, ¿qué ha pasado? Sí, algo que me marcó la vida en la pubertad fue que en esta ola de inmigrantes, de gente latina, Sudamérica, que fueron a Europa, en este tiempo también mi mamá se fue a Europa, que era la única persona con la que más estaba acostumbrado a estar, a compartir. Y entonces en esa etapa, Iván, me refugio a los amigos del colegio, de la escuela en donde la mayoría de ellos ya eran personas que tenían atracción hacia el mismo sexo, personas homosexuales, en donde fui a refugiarme emocionalmente, ya que atravesamos una situación difícil en la familia, papá, mamá se separan, mamá se va a Europa, se llevan mis hermanas, ¿Quién se queda contigo, Gaspar? O sea, tu y mamá yo, se va a Europa, se va. ¿Quién queda sí, responsable de ti? O sea, ¿quién se queda como esa persona, ese adulto responsable contigo? ¿Quién es? y ¿O no al lo hay? principio, sí, al principio mis hermanas, pero ellas a poco tiempo también tuvieron que emigrar y me quedé yo eh, con mis hermanos, una temporada aquí, otra temporada allí, y como que nunca tuvimos una buena afinidad, entonces empecé a vivir en casa de mis amigos desde muy, muy temprano, Muy 15 joven, años, claro. muy joven ya O estaba sea, viviendo en casa ajena. Sí. independiente, te volviste independiente muy joven, muy temprano. Y algo así. Claro. Y entonces encuentras tal vez un círculo de amigos que tienen también este tipo de gustos, de tendencia, de inclinación, digamos, por, digamos, estos muchachos, me imagino son amigos hombres, muchachos, que Sí, tienen también tendencia por lo femenino. Ahí empiezas a ser absorbido un poco por el colectivo, para decirlo así, Gaspar, ¿o no? totalmente, totalmente, Iván, fue en esa etapa, en esa edad, bastante joven, que empecé a incursionar en este tema y también en el colectivo LGTB y empezamos nosotros a trabajar con ellos para que pudiéramos tener, vamos a decirle, los famosos, lo que hoy en día se está buscando, eh, la igualdad y todo eso lo que el colectivo está exigiendo. Nosotros estuvimos nosotros en ese grupo desde muy temprano, accedíamos a fiestas, discotecas, por pertenecer a ese colectivo empezamos a tener ciertos beneficios y apoyos de parte de ellos porque
cuando eso yo estaba viviendo en el interior del país, de la nación, donde no llegaba mucho. Hoy en día sí ya es más liberal, ya casi no hay abuso. En mi época, Iván, a nosotros se nos perseguían por las calles, no disparaban con armas de fuego, no nos pegaban, o sea, era Una discriminación muy marcada. totalmente. Entonces nosotros queríamos llevar esos derechos a que por lo menos tengamos un respaldo, ¿verdad? Que las personas puedan respetarnos. Y más o menos era esa nuestra lucha y bueno, yo llegué a encabezar mucho eso con otros amigos que algunos ya para la gloria de Dios ya se han acercado a Jesús, han estado en la iglesia y otros que aún han quedado en ese colectivo, pero ya Dios está también llamando a muchos amigos míos para dejar esa vida, para salir de ese camino y hoy en día también ellos puedan tener su identidad en Cristo. Claro, Gaspar, cuando tú estabas viviendo eso, hoy que lo puedes recordar, hoy que estás dando testimonio, cuando vivías todas esas épocas, esos momentos, ¿Gaspar Ramírez se sentía bien? ¿Se sentía pleno? ¿O cómo se sentía Gaspar? De ninguna manera, man, de ninguna manera. Sí, sí hay personas que conocí que no me arrepiento de haber conocido, gente que me ayudaron, gente que me aceptaron en esa condición, me abrieron las puertas de su casa. Sí pude ganar muchos amigos, pero personalmente, respondiendo a esa pregunta, no era pleno, no era una ¿Por persona qué? feliz. ¿Por qué, Y Gaspar? era, ¿Qué crees tú hoy en día? ¿Por qué crees que no eras pleno? Cuando a la larga, pienso yo, que cuando uno satisface de alguna manera sus gustos o sus placeres, pues como que piensa que, wow, estoy realizado o realizada. Entonces, ¿por qué no te sentías pleno, Gaspar? Es porque justamente usted estaba mencionando, es algo placentero. El placer nunca va a llenar a una persona, nunca va a llenar y tampoco, nunca va a ser suficiente nada para el ser humano buscar placer. Siempre va a querer más y más placer. No hay un punto donde pueda decir estoy lleno. No es así, no es así el gozo que nos da Dios. El gozo que el Señor nos da, nadie nos quita, el mundo no nos quita. Y el placer, como dice la palabra, un abismo llama a otro abismo. O sea, un placer va a querer llamar a otro placer. Justamente a partir de ahí fui incursionando a las drogas. eh, Estuve un tiempo, o sea, no fue mucho tiempo, pero llegué a pisar la cárcel, estuve 2 días encerrados y cosas así que siempre de una cosa iba a otra cosa. Y hoy en día yo veo, Iván, hoy en día yo veo el colectivo LGTB aquí en mi nación más abierto, más, vamos a decirle, que está en auge y ya no están ellos pasando esa discriminación que nosotros en esa época, hace 10 años atrás, vivíamos mucha discriminación y vivíamos muchas inseguridades y hoy en día, entonces yo luchaba por eso, ¿verdad? Cuando estaba así, pero no, para mí fue fortuito eso porque invertí tiempo, invertí fuerza en algo que después no te va a llenar de gozo y no vas a encontrarte, no vas a tener tu identidad en Cristo en esa situación. Te quiero hacer una pregunta tal vez un poco más íntima, un poco más al interior. Si tú me Sí, autorizas, por supuesto, y lo quiero hacer con mucho respeto y yo quiero también a la comunidad LGBTI, plus, todo lo que quieran, decirles lo siguiente. Por lo menos nosotros aquí en la recristiana.com oramos por ustedes, de verdad. Es más, tengo familia que hace parte también de ese colectivo y lo sí. respeto mucho, los quiero de corazón y mi oración simplemente está en que cada quien ojalá pudiese tener una verdadera y genuina relación con Dios y etcétera. Es decir, no atropellar a nadie, no abusar de nadie ni señalar a nadie con el dedo porque no se trata de eso. Pero yo te quiero hacer una pregunta, Gaspar. Sí, te escucho. Si no hubiera, si no estuviera involucrado el sexo, el placer sexual en esto, Gaspar Ramírez hubiese sido homosexual o no? No entiendo muy bien, hermano. Si el sexo, es decir, Sí, el placer que trae el sexo, la sí. atracción por la persona del mismo sexo, si el sexo no estuviera en la ecuación,
Ok. ¿hubieses sido igual? ¿Hubieses permanecido con esa tendencia? Es decir, ¿hubieras querido ser homosexual si tú le quitas el sexo a esto? Es decir, vamos a extraerle el sexo. Ninguna relación sexual, ninguna atracción sexual por nadie. ¿Me hago entender? Espero Sí, hacerme entender en la pregunta. entiendo. ¿Hubieses tenido la misma tendencia y el gusto por personas de tu mismo género? Sí, solo que se me hace un poco difícil encontrar esa respuesta en mí, Iván, porque a lo mejor lo mío no haya sido sexo en sí mismo, porque era una persona que buscaba mucho afecto, afecto emocional, vamos a decirle. Y sí trataba de complacer eso a través del sexo, pero no hay cómo complacer eso. O sea, ni el sexo, ni el afecto, ni la atracción hacia un hombre pudo darme lo que yo estaba necesitando. No lo Ya, ok. encontré y quizás no lo iba a hacer respondiendo a tu Sí, pregunta. sí, lo hago. Mi pregunta tiene que ver como con ese interés de repente de saber un poco más y de conocer un poco más si los seres humanos como tal, y esa pregunta obviamente se la voy a trasladar al pastor Emanuel, si el ser humano sin sexo puede de alguna manera sentirse bien o no, sentirse pleno o no, porque pues para nadie puede ser secreto que en medio de todas estas cosas de lo que estamos hablando, pues está involucrado el sexo, pastor Emanuel. ¿Qué Hola piensas tú al Iván, respecto? es interesante tu respuesta. En el mundo espiritual vemos que la palabra del Señor dice que cuando vamos a ir al cielo, cuando estemos allá arriba, vamos a ser igual que los ángeles, como diciendo que los ángeles no tienen atracción física o un apetito sexual. Dios nos pone esa atracción física y ese apetito espiritual de una forma donde nosotros podamos disfrutar y demostrar nuestro amor, nuestro aprecio, nuestro cariño a la persona con la cual nosotros hemos decidido pasar nuestra vida junto, que en este caso sería un hombre con una mujer o en este caso tu esposa, tu esposo, ¿no? Que es lo natural, que es el uso natural. Ahora, cuando se cambia el uso natural, ya automáticamente es espiritual, porque es todo lo que es anticristo, todo lo que es anticristiano, antibíblico, están detrás espíritus, son demonios. Yo recuerdo que cuando Gaspar empezamos a ministrarle, él tuvo mucha guerra espiritual, le visitaban los demonios en sueño, como Pombachira venía, le decía que no le iba a dejar. Y cuando orábamos, él tenía ciertas manifestaciones, pero hasta que él pudo vencer todos esos espíritus y ahí le ve, ahí está Cata Gaspar, ahí está también su esposa. Eh, Amén. Así es, Iván. Pastor, vuelvo con la pregunta que le hice a Gaspar, iniciando obviamente este contenido, esta entrevista. ¿El homosexual nace o se hace? Yo he tuvido un sueño, Iván, y el Señor me habló de 3 puntos muy específicos. Tenía un amigo que era homosexual en mi lugar de trabajo. Siempre nosotros lo respetamos mucho. Como la persona es uno, a nosotros separamos la persona y el pecado. Podemos compartir con la persona, pero no compartimos el pecado. Pero amamos la persona, así como Dios ama a la persona. He visto en sueños, le consulté a Dios y me mostró el Señor en sueño que esta persona desde muy pequeño utilizaba zapatos y ropa de mujer. Y el Señor me decía, el espíritu de homosexualidad entró en esta persona, en tal persona, por medio de los zapatos y de la ropa de mujer que utilizaba. Me acuerdo que le he visto en sueño donde él jugaba con nenas y las nenas desfilaban y él te ponía zapatos de mujer, ropa de mujer y desfilaba junto con esa nena. Y me despierto del sueño y ya tenía una respuesta para esta persona y le digo a esta persona, porque yo estaba orando por su conversión. Luego esta persona se convierte, también está en la iglesia. No sé nada más de esta persona, pero sí le digo,
el Señor me mostró que cuando vos eras chico, vos usabas zapatos de mujer y te vestías como mujer y desfilaba con niñas de tu misma edad. Y ahí entró el espíritu de homosexualidad. Ese es un punto, Iván. Otro punto es la parte de la falta de paternidad. Es muy importante el rol del padre en un niño para formar al niño. Hay veces que espíritus visitan a los niños. Y este va a ser el tercer punto, pero la paternidad, donde el hombre, el hombre representa lo masculino, la fuerza, la mujer representa, en este caso, la ternura, y también representa la parte débil de la mujer, pero el hombre representa la parte duro, la rudeza, la autoridad. Y hay veces que nosotros tenemos que formar el carácter de nuestros chicos y ellos tienen que recibir ese carácter y la identidad del carácter del hombre. Por eso es que es muy importante que uno aprenda a formar el carácter de un chico. Es muy diferente que yo pueda darle un cariño a una niña, a mi hija, en este caso a mi hija Dara, que le pueda dar un cariño a mi hijo, porque el cariño que le puedo dar a mi niña es muy diferente al cariño que le voy a dar al varón. Porque con el varón tengo que ser un poco más fuerte, por más que yo no quiera, por más que yo quiera ser muy cariñoso, muy tierno, hay un límite, porque yo tengo que formar el carácter de este niño. Ahora, a mi niña le puedo dar todo tipo de cariño, abrazos, besos, porque ella necesita eso. Pero a mi niño tengo que también darle cariño, pero formar su carácter. Tercer punto, también he visto que a los niños le visita los espíritus incubo y sucubo, o el espíritu de Jezabel para cambiarle su identidad. El Señor me mostró en sueño, estaba orando por otra persona que estaba siendo atacado por este espíritu, y me mostró en sueño el Señor, donde un demonio le vino y le violó a este niño. Entonces, el espíritu entró por medio de un sueño, donde este espíritu le somete en sueño a esta criatura. Entonces, él se queda con esa atracción hacia los hombres. Entonces, Satanás trabaja a diferentes puntos. En algún momento dado, se abrió una puerta. En algún momento dado. Hoy en día, Iván, no necesita más uno que un espíritu venga o ingrese, sino que hay veces que ingresa por las redes sociales, por la pornografía, porque los espíritus entran por los ojos, y muchos por querer experimentar caen en eso. La palabra del Señor dice claramente que en los postreros días el mundo será como Sodoma y Gomorra, como los tiempos de Job. Entonces, estos espíritus buscan una puerta donde ingresar. Y una vez que ellos ingresan, ya no trabajan de afuera, sino que trabajan de adentro. Y es muy diferente un espíritu que trabaje de afuera y un espíritu que trabaje de adentro. Porque ya forma tu carácter, tu personalidad, tu forma de hablar, ya forma totalmente, porque ya él trabaja por dentro. Entonces, esos son puntos muy importantes, Iván, para responder un poco a tu pregunta. Sí, señor. Bueno, definitivamente nos tenemos que ir a segunda parte porque esto es muy importante, no solamente interesante, sino importante lo que estamos compartiendo aquí en la Red Cristiana, este testimonio que nos está brindando Gaspar Ramírez, hoy evangelista, anteriormente pues una vida pasada sin Cristo, homosexual, travesti, así que qué bueno poder compartir esta clase de testimonios con los amigos de la Red Cristiana y que sirva de bendición para muchos. Pastor, tengo muchas preguntas para la próxima entrega, así que hay que prepararse para las respuestas, por supuesto. Y lo mismo para Gaspar. Tengo un sinnúmero de inquietudes y de preguntas que seguro van a ser de bendición para muchos. Así que si podemos abrir un momentito la imagen, darnos cuenta que está Gaspar ahí con el pastor Emanuel Insfrán, que también tengo entendido está la esposa de Gaspar, porque hoy en día Gaspar es un hombre casado y tengo entendido que la esposa está embarazada, me dice mi productora Claudia, así que creo que es una muy buena y magnífica noticia. Aquí podemos abrir el tiro completo para verlos a todos, a verlos a los tres. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas gracias. Ahí se escucha perfecto, ahí se escucha bien, no te preocupes, Gaspar. Ahí se escucha súper bien. Así que, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Ruth Marley Molina de Ramírez.
Y estás en embarazo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tienes de embarazo? Ya casi 5 meses estoy. No sé si se puede Sí, ver se alcanza a notar un poquito, ¿eh? Eres una persona de contextura tal vez delgada, pero ya se nota, claro que se nota, claro que se nota. Felicidades y bendiciones para ese baby que viene en camino. Bueno, Gracias. Muchas gracias. la invitación de la Red Cristiana para los tres es para una nueva entrega, una segunda entrega, porque tenemos muchas preguntas. Ahora, incluida tú también, incluida la esposa de Gaspar. Vamos a tener muchas preguntas, por supuesto, para ustedes y que, reitero, esperamos sea de bendición para todos nuestros amigos de la redcristiana.com. Así que un abrazo y nuevamente gracias. Pastor Emanuel Isfrán, ¿dónde te consiguen las personas que quieran compartir un poco más, saber más de lo que están haciendo en Luque, en Paraguay? Sí. Las prédicas, si quieren escuchar un poquito más y recibir un poquito más de Dios, adorar con nosotros, recibir palabra de Dios, pueden buscarlo en Facebook como Iglesia Casa de Restauración para Todas las Naciones. En YouTube pueden encontrarnos como Pastor Emanuel Isfrán. Ahí nos van a encontrar y pueden escribirnos al WhatsApp y si necesitan oración, oración, cualquier consulta, estamos a disposición para su servicio al más 595 985 522 487. Perfecto, perfecto. ¿Tienen la foto por ahí? Porque tengo entendido, pastor, que la foto te la pasó la esposa de Gaspar. Sí. La fotografía para que cerremos el antes de Cristo y el después de Cristo de Gaspar, que me parece muy importante porque algunas veces hay cosas difíciles de creer, pero con Cristo todo es posible. No sé si la pueden colocar un poco más allá, más atrás, más de fondo, para que nuestros amigos de la Red Cristiana puedan ver, puedan observar. El de la izquierda, Gaspar, antes de Cristo. El de la derecha y el que está dando testimonio hoy con esposa y en embarazo, ese es después de Cristo. Todo es posible si puedes creer. A todos nuestros amigos de la Red Cristiana, muchas gracias y pendientes de la segunda entrega, porque hay mucho, mucho por aprender de este testimonio que gentilmente hoy nos quiere compartir nuestro querido evangelista Gaspar Ramírez. Un abrazo para todos, Pastor Emanuel, Pastor. Un abrazo también, Gaspar. Un abrazo para ti. Gracias. Gracias de verdad de corazón para los tres. Y bueno, la invitación para los suscriptores de la redcristiana.com para que estén pendientes de esta segunda entrega que nos traerá mucha enseñanza. A todos muchas gracias por regalarnos un like y por supuesto gracias por hacer parte de la familia de la redcristiana.com. En la próxima entrega nos vemos. Pasen la voz. Bendiciones y permiso. Bendiciones.